Amén. Gracias, Señor Jesús. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú mismo nos enseñes a todos, en el nombre de Jesús. Y los versos finales, desde el verso 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Amén. Amén. Por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Déjenme les hablo un poquito de lo que son las malas compañías. Porque cuando alguien lee este texto por primera vez, enseguida piensa en Josafat como alguien rebelde, que hizo una mala amistad, y que por esa mala amistad Dios se enojó y sus obras fueron destruidas. Pero ese no es Josafat. Ese no es, en términos generales, Josafat. Josafat fue un hombre de Dios, hijo del rey Asa, quien siguió sus pisadas y las pisadas de David, rey de Israel, y buscó a Dios diligentemente. Y Dios prosperó su reinado como uno de los reinados más grandes que tuvo el pueblo judío en toda su historia. La escritura dice que buscó a Dios, el Dios de sus padres, y estuvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel, en la división del norte. Y Dios confirmó su reino, y la gente traía presentes y riquezas tenía él, y su corazón se animó en los caminos de Jehová. Quitó los lugares altos, y dice en el verso 10: y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no le hacía nadie guerra a Josafat, sino que traían presentes. Aún los árabes traían presentes. Y Josafat se iba engrandeciendo, porque tomó una firme decisión: buscar a Dios, buscarlo. En él es quien se cumple esta batalla que tuvo contra Moab y contra Amón, dos naciones poderosas que vinieron para destruirlo. Y él clamó con los judíos todo el día, y a la noche se levanta el profeta de Dios y le da esta palabra. Dice: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat. Jehová dice: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, pues no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Y Josafat se levanta y le dice al pueblo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aleluya. Dios le entrega esas naciones sin él pelear. Dios peleó por ellos y recogieron
3 días de despojos, de riquezas, y el pavor de Dios y de Josafat cayó sobre todas las naciones, que Dios estaba con Josafat. Pero en este resumen de su vida dice que al final él trabó amistad con Ocosías, que era dado a la impiedad. Y el Señor le dijo: porque hiciste con él alianza, tus obras serán destruidas. Esto tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento a la iglesia: no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí: no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Josafat, hiciste bien tu carrera, pero al final te hiciste amigo de un hermano carnal. Tus obras serán destruidas. Malas compañías. Di conmigo: malas compañías. Avivamiento, necesito que entren en lo que Dios quiere decirle. Dilo conmigo: malas compañías. Porque hay una palabra de Dios, y si no la tomas, quizá ignores esto y al final tus obras sean destruidas. Di conmigo: malas compañías. Una buena compañía te va a influenciar para bien, va a afectar tu vida favorablemente. La historia de David, cuando uno lee en Ziklag, que fue el lugar donde tuvo que esconderse entre la tierra de los filisteos, David, le comenzó a venir gente de todas las tribus de Israel, valientes, guerreros, gente de un corazón íntegro, que se unieron a David. Corrían de todas las tribus para venir y ser parte del ejército de David. Y había una singularidad: es el único pasaje donde Dios dice que ese ejército era como ejército de Dios. En el primer libro de Crónicas y capítulo 12. En otros pasajes los llama los valientes de David. No era cualquier soldado, no era cualquier soldado el que estaba alrededor de David. Por ejemplo, aquí habla de José Besabet. Dice: mató a 800 hombres en una ocasión, él solo. Luego hay otro que se llamaba Eleazar, y dice que desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí en la batalla, y él se levantó e hirió a los filisteos hasta que la mano se cansó y su espada quedó pegada en su mano. No era cualquier guerrero. Otro dice: los filisteos se reunieron y había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo de Israel salió corriendo, pero él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Dios le dio una gran victoria a Israel. Uno solo. Más adelante menciona a otros. Abisai dice: alzó su lanza contra 300 y a quienes mató, y ganó renombre. Otro dice: mató a 2 leones de Moab. Él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a un egipcio, hombre de gran estatura, que tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, el otro con una lanza y este guerrero con un palo, y le arrebató al egipcio la lanza y lo mató con su propia lanza. Lo llaman los valientes de David. Pero mis hermanos, no eran así al comienzo. No eran así. Cuando vinieron a David, vinieron afligidos, vinieron endeudados,
y vinieron en amargura de espíritu. Pero hubo una metamorfosis en estos hombres. Hubo tal metamorfosis que estos endeudados y amargados de espíritu se volvieron en guerreros valientes de Israel. Aleluya. Para mí, eso que sucedió en la cueva de Adulam, donde vinieron todos estos afligidos, es un tipo de Cristo. Donde tú y yo llegamos a Cristo endeudados, afligidos, amargados en espíritu, atormentados, debilitados, pero Él está cambiando nuestras vidas y nos hará vencedores de gigantes. Aleluya. 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 La transformación de estos hombres se dio en una atmósfera espiritual. El rey David no era cualquier creyente, era un adorador. Él tocaba su decacordio adorando a Dios. Él conformó compañía de adoración. Era un hombre de la escritura, que escudriñaba la escritura. Por eso escribe el Salmo 1: bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Dice: ese varón en todo prosperará. Un ambiente espiritual de un buscador de Dios. Bajo esa influencia, bajo esa atmósfera espiritual, estos hombres fueron mudados en su corazón, convirtiéndose en los valientes de David, en los que mataron también los gigantes. Los discípulos me gusta porque ustedes saben quiénes eran los discípulos: pescadores, unos temperamentales que Jesús los llamó los hijos del trueno, otro cobarde, otro incrédulo. Pero tomó estos hombres y caminaron con Él, y luego se convirtieron en los grandes apóstoles de Jesucristo, que conquistaron naciones para el Señor, que dieron su vida por la causa de Cristo. Hay una transformación en una atmósfera ungida. Hay una metamorfosis cuando Él está presente. Eliseo, Josué, hombres que fueron influenciados en una atmósfera ungida. La gente aquí en el avivamiento, cuando hay congreso mundial de avivamiento, los pastores dicen: nos recogen en el aeropuerto, nos llevan en sus vehículos, nos transportan hasta el hotel, y oírlos hablar: pastor, hablan como usted. Cuando uno oye a estos jóvenes hablando, el corazón mío comienza a arder, dice cada pastor. Aleluya. Influenciados bajo una gloria. Uno puede estudiar el nacimiento del metodismo en John Wesley, este gran avivador del siglo XVIII. Pero no sé si sabía que él fue influenciado por un grupo alemán llamado Moravos, que nació como resistencia a tanto estudio dogmático y teológico por un líder llamado Zinzendorf. Creó ese grupo moravo que estudiaban juntos las escrituras, que oraban, que querían vivir conforme a las escrituras enseñaban. John Wesley había crecido en el otro lado del ala religiosa, donde la virtud era ser religioso y místico y lleno de normas, en la iglesia anglicana de aquel entonces. Pero en un viaje que él hizo como misionero a América,
viajó con estos morados y los conoció, y su vida fue transformada. En su biografía él escribe: yo iba a evangelizar los indios de América y yo mismo ni siquiera me había convertido. Pero del regreso de América y del contacto continuo que tuvo con este grupo moravo, se levantó uno de los más grandes hombres de la iglesia en toda su historia, influenciados bajo una atmósfera de gloria. Fue transformado en un guerrero valiente de Jesús. Aleluya. El evangelista Carlos Anacondia de Argentina, cuando vino a Bogotá, él decía: esto es un verdadero avivamiento, y los avivamientos son como la gripa, que se contagian fácilmente. A veces la influencia es corta. María Whitworth, una gran avivadora en milagros, se cruza con ella Aimee Semple, y Aimee Semple toma esa posta de avivamiento. Kathryn Kuhlman, cuando vivió en California y que no era conocida como predicadora, asistió al seminario bíblico de Aimee Semple, y luego fue esta gran evangelista de sanidad y del Espíritu Santo. Benny Hinn, en su biografía, habla de la influencia que tuvo Kathryn Kuhlman en su vida. Y yo diría que esto es como la gripa, se contagia fácilmente, como el coronavirus. Cuando tú hablas mucho tiempo con alguien que está contagiado, su aire comienza a afectarte y tú eres contagiado. Cuando tú estás con alguien ungido, el aroma del Espíritu comienza a contagiar tu vida y a levantarte en la fe, a levantarte en la conquista y en la pasión por el Rey de Gloria. Aleluya. Aleluya. Y ya que les hablé del coronavirus, también hay un contagio perverso, y yo diría que es una metamorfosis negativa. Y esto fue lo que le sucedió a Josafat, este hombre de Dios, que Dios engrandeció y que el temor de él cayó en todas las naciones vecinas, que puso sacerdotes que enseñaran la palabra de Dios en toda la nación, que Dios le dio grandes victorias, pero que al final sus amistades lo destruyeron. ¿Cómo fueron estas amistades? Porque allí habla de Ocosías, pero realmente su amistad comenzó con el rey Acab. La nación se había dividido en dos, y en el sur estaba la descendencia de David, Roboán, Asa, Josafat, esa descendencia reinando, pero buscadores de Dios, gente de Dios. En el norte, Jeroboam pervirtió la nación y la alejó de Dios, y vino reinos hasta el rey Acab, que fue perverso, siendo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Se casó con la hija del rey de los sidonios. El yugo desigual, el increyente con el impío. Y Josafat se hizo amigo de Acab, y no sabía que mientras él era amigo de Acab y su mujer Jezabel, sus hijos, su hijo Joram, se estaba enamorando de la hija de Acab y de Jezabel, que se llamaba Atalía. Y se casaron estos hijos. Quizá fue una conveniencia real, quizá fue un pacto de reyes, pero su amistad empezó mal. Y este Joram, cuando muere Josafat, pero ya tenía la palabra profética, por esa amistad tus obras serán destruidas. Por esa amistad sus hijos se casaron, o su hijo se casó con la hija de Acab, y muere Josafat, y Joram
inspirado por su mujer, mata a todos sus hermanos. Y después Dios mismo hiere a Joram por su maldad y sus intestinos se salen y ya nadie lo quería más. 2 años y murió. Entonces sube al reino Ocosías de esa generación perversa. Así que Atalía es viuda, pero ve a su hijo reinando, y Ocosías muere en la guerra y quedan sus nietos. Uno de ellos debería ser el rey, y Atalía asesina a todos sus nietos. La abuela perversa que asesina a todos sus nietos para quedarse con el reino. Pero por la promesa a David, Dios guardó a un niño de 7 años llamado Joás. Dios lo guardó, de donde continúa el reino del pueblo judío. Josafat, ¿qué iba a imaginar? Que hacer alianza y amistad con Acab, Joram y Ocosías resultaría en la muerte de todos sus hijos y todos sus nietos y todos sus bisnietos por una mala decisión, una mala amistad. Y yo vine a decirles: escojan bien con quién comparten, porque ese aroma va a ser como el coronavirus, va a ser como el COVID-19, se va a impregnar para destruir tu vida. Esa mala amistad. Cuando uno lee la rebelión de Coré, realmente los rebeldes fueron 3: Coré, Datán y Abirán, que los pusieron en el liderazgo, que se les dio oportunidad de liderar, y ellos contagiaron 250 líderes. ¿Cómo creen cuando se despiertan en el infierno el haber estado mal asociado? Los 10 espías, el pueblo los oyó, estos rebeldes, y murieron en el desierto. Morir sin vivir en la tierra prometida por oír a un incrédulo. Nuestras obras son destruidas. ¿Quién está rodeando tu vida? Los rebeldes son como el COVID-19. Los cobardes, ¿saben qué dice la Escritura? ¿Hay alguno que tiene miedo? Si tiene miedo, que se vaya a su casa antes que contagie con el miedo al resto del ejército. Es contagioso el miedo. Los que temen los llama cobardes y pusilánimes. Vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos. Los incrédulos contagian. Los murmuradores, la Escritura dice: no, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido. Fuiste enseñado en la palabra, pero hay otros creyentes, entre comillas, que empiezan a atacar en lo que tú fuiste enseñado. Y dice: fíjate de ellos y apártate de ellos, porque esas personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios intereses, a su propio vientre, dice la Escritura. Es contagioso. Si continúas ahí, tus obras serán destruidas. Como Acab, como Josafat, Dios no hace acepción. Josafat, como retribución por esa amistad con el hermano impío, sus hijos fueron asesinados, sus nietos asesinados, sus bisnietos. ¿Quiénes están influenciando nuestras vidas? Porque hoy estoy hablando de metamorfosis, un cambio bajo una atmósfera ungida, o un cambio bajo un virus mortal. Si preguntas cómo fue este avivamiento, que lo sabrás porque lo celebramos y lo mencionamos todo el tiempo. En la atmósfera en la que yo me metí, o mejor, la atmósfera en la que el Espíritu Santo me metió, fue la que generó el cambio. Habían unos pequeños libros, grandes biografías. Se llamaba
biografía de grandes cristianos, de Boyer. Y yo leía esto y mi corazón ardía. ¿Quién cree que hacía arder el corazón? El Espíritu Santo. Libros que hoy conseguimos como Generales de Dios de Liordon empiezan a avivar el corazón de muchos. La biografía de Kathryn Kuhlman escrita por su autor autorizado. La biografía de Kathryn Kuhlman escrita por Jimmy McDonald o por Robert Liordon influenciaron mi vida mientras la leía. Todas estas biografías de hombres de Dios, visitar los lugares del avivamiento, oír sus historias, así ha hecho que el corazón nuestro arda en fuego. Aún en nuestros estudios recientes, Kenneth Scott, que divide la historia de estos grandes hombres de Dios entre el Pentecostés y la Reforma en el siglo XVI y el siglo XVI a nuestros días. Otro de los escritores, Oliver, que habla desde Pentecostés to the present, de Pentecostés hacia el presente, y divide entre Spiritual Gift Movement, hablando del movimiento de los dones espirituales, Reformation and Awakening, y Revival and Renewal. Está hablando de desde la renovación hasta el avivamiento, desde la reforma hasta el despertar. Todo esto devorando, leyendo, y mi corazón ardía. Si Jesús lo hizo con ellos, también lo puede hacer conmigo. Si Jesús levantó a estos generales, yo quiero que Dios me levante. Aleluya. Y mientras con Patty leíamos estas biografías, vino el día en que caí de rodillas delante de Él y dije: Espíritu Santo, yo también te quiero conocer como ellos te conocieron. Aleluya. Y ahí se dio la metamorfosis. La metamorfosis, grábate esa palabra. Metamorfó se llama en griego. Viene de un texto en la segunda carta de Corintios que dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esa palabra transformados es metamorfó. Somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Otra traducción dice: y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria, y cada vez más nos parecemos a Él. Metamorfosis bajo una atmósfera de gloria del Espíritu Santo. Eres transformado y cada día te pareces más a Él. Aleluya. Se dio esa transformación viendo, leyendo a estos hombres. El primer servicio de milagros nació en esas lecturas. El fuego y el avivamiento en esas lecturas bajo la gloria. Y el primer servicio, Patty leyendo un libro viejo sin pasta, encontró un testimonio de sanidades en uno de los servicios de la señorita Kuhlman, y nos lo leía, y mientras leíamos el corazón ardía. Y el Espíritu Santo nos dijo: hagan un servicio de milagros en el mejor auditorio de la ciudad. Metamorfó, caminando con los ungidos, caminando en una atmósfera ungida. De ahí los milagros y los estadios y las puertas que se abrieron, y la televisión y las conferencias de pastores en toda Iberoamérica, los congresos mundiales de avivamiento, el avivamiento al parque, los libros. Y luego comienza uno a ver que otros se contagiaron. El año pasado, bueno, antepasado, porque el pasado como que no se pudo hacer mucho. Al finalizar el año, estuvimos en Israel y pedimos un restaurante que a la hora en que no había nadie, que estaba cerrado. Estábamos cansados, queríamos estar tranquilos. Y estábamos solamente Patty y yo, el doctor Pagán, no sé si tú estabas, cuando entra un pastor con un grupo gigante y dice: este es el pastor.
Yo en esa iglesia me convertí y luego me enteré que era el pastor de la iglesia más grande de Aruba, convertido bajo el fuego de Dios. 20 días después, 20 días, bueno, ese viaje nos encontramos con todo el mundo, nos conocían del avivamiento. 20 días después estábamos en Gales predicando, y regresando en Londres encontré al pastor de la iglesia hispana más grande de Inglaterra. Y él dijo que estaba sentado ahí donde ustedes están. Y dijo: yo estaba ahí cuando la pastora dijo: Dios te va a usar en Londres. Y él no era un pastor. Hoy es el pastor de la iglesia más grande de Inglaterra, hispana. En Ecuador, en Brasil, un pastor llegó con un grupo pequeñito en su iglesia. Era casi una célula, un grupo de oración. Hoy tiene una mega iglesia, tiene avión propio. Conocí hace unos días pastores de México de 5,000 personas, de 3,000 personas, todas bajo este ministerio, influenciadas por el Espíritu Santo. En la República Dominicana, en España, en Francia, mis hermanos, esta unción se está contagiando unos a otros. Aleluya. Inspirados por el Espíritu, sufrieron una metamorfosis. Ahora déjenme, les hago la pregunta: ¿quién está influenciando tu vida? Si un rebelde te habla al oído, su aroma es más mortal que el COVID-19, porque esa muerte es eterna. Si son murmuradores, si te alejan de la doctrina que has aprendido, si son gente que critica, incrédulos o cobardes, se contagia. Pero si eres inspirado por los hombres de la fe, si eres inspirado en un avivamiento, en una atmósfera ungida, tú vas a ser un vencedor de gigantes. Tú vas a conquistar, vas a avanzar, vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Aleluya. Aleluya. Yo vine a decir: sufre una metamorfosis. Sufre una metamorfosis. Cuando tenía 16 años escuché esta anécdota y yo creo que es oportuna. Un renacuajo sufrió la metamorfosis, de ahí donde más se utiliza, y se convirtió en la ranita. Se fue saltando por los montes. Se acostó, disfrutó, corrió, volvió al estanque y encontró a esos renacuajitos, ahora así pequeñitos, que nadan velozmente en un charco. Y se botó allá y les dijo: allá afuera hay viento. Y todos se miraban. ¿Viento? ¿Qué es viento? Allá afuera tú puedes sentir el sol que toca tu cuerpo. ¿De qué está hablando? Allá afuera hay prados verdes y ríos y océanos. Afuera hay cosas maravillosas. Y todos decían: está loco, ¿de qué es lo que tanto predica todo el tiempo? Hasta que la ranita cayó en cuenta: la única forma de que ustedes experimenten lo que yo experimenté es que sufran una metamorfosis. Si tú buscas a Dios mirándolo como por un espejo, serás transformado a su imagen, te parecerás cada día más a Él. Si tú caminas entre ungidos, sufrirás una metamorfosis. No me puedes entender a menos que sufras tú mismo tu metamorfosis. Entonces saltarás diciendo lo que es la gloria de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Gracias, Aleluya. Señor Jesús.
Que hoy quede claro, Señor, en el corazón de tus hijos, que una mala amistad con el creyente que es carnal, nuestras obras serán destruidas. Pero caminar en atmósfera de los ungidos y en una atmósfera de unción nos convertirá en vencedores de gigantes. Haz hoy una transformación en el corazón nuestro. Te pido que este avivamiento, no solo sus pastores, no solo sus líderes, sino todos suframos esa metamorfosis, mirando la gloria tuya, Señor, seamos transformados. Seamos transformados, Señor. Que el Espíritu del Señor nos vaya transformando de gloria en gloria y cada vez nos parezcamos más a Él, como dice Pablo a los Corintios. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Todo el que dice yo quiero sufrir esa metamorfosis, levanta tu mano a Él. Enciende el fuego en mí, aviva el corazón, aviva el corazón. Seguirte solo a ti es siempre mi pasión. Es siempre mi pasión. Perdona mi error, mi continua distracción. Mi continua distracción. Amarte solo a ti. Es mi firme decisión. Es mi firme decisión. Es siempre mi pasión. Mi pasión. Aviva, aviva la obra hoy. Señor, Avívame. Enciende el fuego en mí. Vívame, Señor. avívame, Señor. Es mi única ilusión. Mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios 4. Dice el apóstol Pablo: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es cabeza de todos, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concretado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor quiere de nosotros avivamiento, que entremos en una nueva temporada, y Él está forjando en cada uno de nosotros ese varón perfecto, esa hija de Dios en perfección, ese hijo de Dios en amor. Y en amor está edificando a los santos, declarando que es tiempo de madurar, declarando que es tiempo de crecer, declarando que es tiempo de dejar cosas atrás, sueños atrás, deseos personales atrás, y anteponer delante de nuestros ojos, en nuestra meta,
un solo camino, un solo rumbo, una sola estrategia. La verdad de Cristo que reina en medio nuestro, el fuego de Dios que aviva las naciones. Y hay un solo propósito en medio del cual tú y yo hemos sido plantados: avivar la tierra. Pero no lo puede hacer mientras tú tal vez estás pensando en tu corazón dejarte guiar por aquellos que te aborrecen, por aquellos que aborrecen la obra del Señor, por aquellos que pisotean la preciosa obra que se ha levantado en medio nuestro, y buscan tal vez con murmuración, con dolor, con engaño, con envidias, con sueños personales, distraerte del plan. Pero mira cuán amor nos ha dado el Señor, avivamiento, que aún así sigue manifestando su poder en medio nuestro, y en amor está perfeccionando a los santos. Quiere decir esto, que desde el cielo mi Jesús piensa en ti. Desde el cielo mi Jesús está pensando en cada uno de ustedes. Y está pensando en ti mientras estás creciendo. Estás pensando en ti mientras te está forjando. Está pensando en ti mientras te está moldeando. Por eso, esta es la casa del alfarero. Aquí podemos venir, aquí podemos traer nuestra vida como instrumento, como vaso de barro, pero con una virtud: que ese vaso de barro, sin importar sus resquebrajos, sin importar si está quebrada, sin importar si tal vez se ha marchitado, se ha dañado, se ha golpeado, ha perdido su forma, puede ir a las manos del alfarero y Él derramará de su bendición, moldeará tu vida, le volverá a dar forma y pondrá en ti un depósito especial. Tú y yo sabemos cuál es ese depósito. El apóstol Pablo lo llama el tesoro en vasos de barro. Y ese tesoro es la gloria de Dios, que va creciendo de gloria en gloria en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O como dijo el pastor, que va creciendo de gloria en gloria hasta que manifiesta la presencia de Dios en ti. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser ese instrumento de vaso de barro? Yo quiero que el amor de Dios se manifieste sobre mi vida. Yo quiero ser moldeado, pero yo no me voy a quedar atrás. Yo voy adelante, voy firme en la meta, voy firme en mi decisión, por ese fuego, por esa gloria, hasta ver mi nación rendida a los pies de Dios, hasta ver el mundo avivarse ardiendo en llama para la gloria del Señor. Si es así, levanta tus manos al cielo y clama conmigo: Señor, aviva mi vida, aviva mi familia, moldéame una vez más, manifiesta el amor de tu gloria en mí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Enciende el fuego en mí. Vamos, pídelo, avívanos. Yo no sé cuántos quieren estar avivados, estar en el fuego, ser transformados por el Espíritu Santo, de la debilidad, de la deuda, de la amargura, a un vencedor de gigantes. El que oprime tu familia, tú lo puedes derrotar. El que te robó tu economía, ese espíritu inmundo, tú lo puedes vencer. Un vencedor, uno que vence a los enemigos de casa. Enciende el fuego en mí. Avívame, Señor. Avívame, Señor. Avívame,
adorarte solo a ti. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que guardes tu iglesia de malas amistades, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que no haya malas compañías que hagan que las obras buenas que ellos han hecho sean destruidas, sino que sean levantados bajo la unción, en una atmósfera ungida, como vencedores de gigantes. Te ruego que esta iglesia, las familias de esta iglesia se conozcan como familias que derrotaron sus gigantes y van de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya.